sin más, le doy la palabra a don Juan Diego para que nos dé su charla. Estar en un auditorio que lleve el nombre de un científico, de un genio costarricense, de un hombre lleno de virtudes y necesariamente tenía que tener algún defectillo, pero no lo conozco. El doctor Andrés Vesalio Guzmán Calleja. Y yo le decía a Álvaro a la entrada que pobre chiquito, que desde que lo bautizaron lo condenaron a ser médico por los dos nombres. ¿Y qué era lo que hacía el doctor Guzmán Calleja? Fue el primer gran cirujano que se atrevió a abrir un tórax y hacer todos esos trabajos, inventar máquinas, operaciones extracorpóreas, etcétera, etcétera, experimentando con animalitos y otro tipo de cosas, con 1000 anécdotas que de seguro ustedes en la biografía que debe tener esta alma mater lo van a conocer. Hoy quiero hablarles de algunos temas que abordamos en la conferencia anterior, pero hoy he titulado esta presentación como delitos médicos, malpraxis, intrusismo, que es el gran tumor que está afectando el ejercicio de las profesiones, especialmente en la medicina. El atrevimiento criminal de algunos médicos que realizan actos médicos y actos quirúrgicos sin estar capacitados. Y la ética, que sigue siendo esencial, y que si nosotros solo aplicáramos la señorita del celular, ¿usted sabe cuál es la regla de oro? Ya usted me la atacó. ¿Usted sabe cuál es la regla de oro? Y se gana el libro que trae. No le haga a nadie lo que no le gusta que le hagan. Si solo aplicáramos esa regla, no hay abogados, no hay jueces y no hay derecho. Y empiezo y termino con esa regla: no le haga a nadie lo que no le gusta que le hagan. Pero su derecho médico no lo inventaron ni en Costa Rica, ni en este continente, ni en este siglo. Lo inventaron hace 38 siglos. En el Código de Hammurabi, en 1750 antes de Cristo, ya en esa piedra hermosa que la están cuidando los franceses en el Museo del Louvre, para que nadie se la robe, ellos la cuidan. Ahí en el Código de Hammurabi dice: el médico debía ofrecer su vida si el paciente moría, o la parte de su cuerpo correspondiente a la que hubiera lesionado en el paciente. Entonces la malpraxis hace 38 siglos se resolvía muy fácil. Si una intrusista le hacía una liposucción a una señora y le dejaba las tripas abiertas, pues ahí habría que coger seguro un cuchillo de asalto y abrirle las tripas al médico de ese tiempo. Ustedes, como futuros médicos, tienen uno de los derechos más grandes que tiene el ordenamiento jurídico costarricense. El derecho médico es amplio y dinámico como no se lo imaginan ni la mayoría de los abogados. El artículo 6 del Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica dispone que los principios y normas de ética médica contenidos en los acuerdos de los organismos internacionales ratificados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica servirán para ilustrar e integrar las normas éticas del presente código. ¿Tienen la lista? Ahí la tienen. A ustedes, cuando cometan un ilícito de carácter médico o cuando cometan un error
en un acto médico o en un acto jurídico, les aplican el juramento hipocrático, la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial, el Código de Nuremberg, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de Helsinki, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos, otro tema para discutir otro día, y cualquier otra norma que en materia de salud suscribe el país. Tienen un dispositivo automático de actualización jurídica, cualquier otra norma. De repente les dice, no estaba en esta lista, pero ya se aprobó y se ratificó, se les aplica. ¿Cuál fue el primer escándalo mediático de un caso de malpraxis en Costa Rica? En agosto y septiembre del 96, 115 pacientes con cáncer fueron sobreirradiados con la bomba de cobalto Alción 2 en el Hospital San Juan de Dios. En julio del 2001, por eso no les extrañe que a la Teitelbach no la ha metido a la cárcel todavía. En junio del 2001, 5 años después, el radiofísico fue condenado a 6 años de cárcel por 16 homicidios. Fue terrible. Después se fueron muriendo otros. El primer caso realmente, porque esto fue contra un radiofísico, el señor que manejaba la tal bomba de cobalto, no la ajustó bien y lo apretaron, que era hermano de un médico muy importante. El primer caso de malpraxis propiamente dicha fue contra un cirujano vascular periférico que resultó condenado porque su residente confundió la vena safena con la arteria femoral de la paciente que operaban de varices. Eso tiene una anécdota que es surrealista. En ese tiempo, en un quirófano, no sé cuántos sabrían, en el San Juan de Dios, estaban operando de las varices a una paciente y tenía un teléfono allá adentro, de aquellos del distrito. Entonces suena el teléfono y alguna enfermera o alguien dice, doctor, lo llama su esposa. Vea qué horror, al quirófano. Y la esposa le cuenta que acaba de chocar el carro y el doctor era muy tarado. Entonces entró en shock porque la señora chocó el carro. El residente tiene una pinza ahí, está jalando un vaso y se vuelve y le dice, doctor, saco la vena es jalá, y lo que jaló fue la femoral y hubo que amputarle a la señora su pierna derecha. Claro, siempre toda una vida tiene una ventaja y una desventaja. En esa pierna que le amputaron nunca más volvió a tener varices. ¿Sí o no? El decano se puso serio conmigo, la verdad. Yo vi un caso de malpraxis hace muchos años donde un médico borracho, irresponsable, entró con una grabadora oyendo un cassette de Wilfrido Vargas de qué será lo que quiere el negro hasta las cachas. Había llegado una niña de un pueblito de Turrialba con dolores y cosas que al final era una apendicitis. El médico la opera borracho, todo el mundo ve que está borracho. La niña, jamás se me olvida esa palabra, me costó muchísimo aprendérmela. El mesenterio, no fueron cauterizados bien los vasitos del mesenterio y la niña murió por una hemorragia. Y el tribunal de Cartago, para salvar al médico, condenó a la enfermera de la sala de recuperación porque ella, a ver si me acuerdo bien, cuando se trata de una chiquita y hay una hemorragia, no se le puede poner suero a chorro, sino que hay que hacer otras cosas. Se abrió a la niña y la niña se murió. El médico se salvó, fue un escándalo por la prensa. Pero también conozco un caso de acoso de la prensa canalla, de un periodista de Canal 7 que persiguió a un médico
que estaba haciendo cirugía estética y haciendo su especialidad en Colombia, y lo persiguió tanto por un caso que el doctor, que tenía una clínica privada en Goicoechea, terminó por suicidarse. Vean cómo opera todo un problema que les quiero dejar a ustedes de título o de línea gruesa. Hagan las cosas bien. Cuidado con la prensa canalla, cuidado con las redes, cuidado con tonteras, cuidado como aquellos que ponían un montón de tonteras y que también hicieron pasar muy mal rato a algunas universidades por publicar yeguadas los estudiantes de medicina. Había una pequeña clínica de una señora que le iba a hacer unos implantes mamarios a su paciente, y al ponerle la anestesia, la paciente tuvo una reacción alérgica y ella no tenía los equipos, ni el anestesiólogo, ni los medicamentos para atender esa crisis que puede suceder. La señora se murió y ella tuvo que pagar mucho dinero para no enfrentar el juicio. Hay una irrupción horrible de intrusismo salvaje en la cirugía plástica. Otro caso que conocimos es de un médico famoso casado con una estrella de la televisión, muy linda ella, ya no están casados, y a una señora que llegó para que le quitaran los camanances de los glúteos, en vez de inyectarle algo que se llama ácido hialurónico, le inyectó aceite de avioneta en una nalga, y así fue probado en el expediente clínico. Sí, señorita. Esta caricatura me encanta, sobre todo porque es de hace 24 años. Me acabo de hacer una reconstrucción facial, dice la señora, con el mejor cirujano plástico del país, véale la cara. No me digas, deberías demandarlo por mala praxis. Usted sabe que sus pacientes son consumidores. Usted sabe que usted es un proveedor de servicios y que lo regula la ley 7607 del 26 de mayo de 1996, y que perfectamente podrían intentar llevarlo a la Comisión del Consumidor y que le pongan una multa por no cumplir los derechos del consumidor, que están establecidos en el artículo 46. Los consumidores usuarios tienen derecho a la protección de su salud. Tienen derecho a la protección de su salud. El Estado apoyará a los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley de la promoción de la competencia y la defensa efectiva del consumidor dice: toda persona física o entidad de hecho o de derecho que como destinatario final adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien recibe información o propuestas de ellos, es su deber como médico informarle detalladamente a su paciente de lo que usted va a hacer. Es un consumidor de servicios médicos. Ahí están los artículos, por si quieren apuntarlo. Artículo 32, inciso A: la protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad o el medio ambiente. Es un derecho del consumidor, no es simplemente un paciente, es un consumidor y es un cliente. Y el artículo 35, usted como proveedor de servicios médicos debe responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa si el consumidor resulta perjudicado por el servicio, por informaciones inadecuadas o insuficiente sobre ellos, su utilización y sus riesgos. Ya no es aquello que
el médico le decía: tómese los 7 jarabes y se le cura el dolor de panza. No, señorita, no, señor. ¿Qué es un delito? En el derecho penal costarricense, un delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Los jueces y los fiscales, para determinar si una persona es culpable o inocente, deben aplicar este algoritmo, como los algoritmos clínicos, como los algoritmos médicos que tienen un inicio y un final. Este esquema, por supuesto, que no es motivo de esta charla, solo para que vean que la culpabilidad o la inocencia no se define como en las películas a pura conciencia. En nuestro país debe haber un análisis de diferentes elementos del tipo penal que los vamos a resumir aquí. ¿Qué es una acción? Una conducta humana. Excepto en Cartago y en Quepos, que una vez un juez de contravenciones y un fiscal iban a juzgar un perro porque había mordido en Cartago a una señora en una nalga, y porque en Quepos el perro había mordido a un señor en un tobillo. La acción debe ser típica, debe estar establecida en un tipo penal. Y los tipos penales son de 3 clases: dolosos, culposos y preterintencionales. Doloso es cuando usted quiere cometer el delito. Culposo es cuando usted se descuida y comete un delito. Y preterintencional es cuando usted hace un delito de menor gravedad con una consecuencia más grave. ¿Qué es antijurídica? Es que se opone al derecho, no hay ninguna causa de justificación. ¿Qué es culpable? Que a usted lo van a reprochar por haber cometido ese delito. ¿Y qué es punible? Que a usted le van a poner una sanción. ¿Qué es la malpraxis? Es la mala práctica o la práctica inadecuada de la medicina. La responsabilidad culposa que a usted como médico le pueden atribuir no es porque usted tuvo intención de causar un daño a otro, es porque usted se descuidó. Mucho tiempo atrás, hace decenios, se hablaba de impericia, negligencia, imprudencia e inobservancia de reglamentos. ¿Qué era la impericia? Cuando había ignorancia inexcusable, intrusismo puro. ¿Qué era negligencia? Una omisión inexcusable. Usted no le hizo una prueba de alergia de un medicamento a un paciente y se lo dijo que se lo tomara o se lo inyectó. Imprudencia, cuando usted se la juega. Y ahora también inobservancia de reglamentos. La caja tiene miles de reglamentos. Hay que tener mucho cuidado. Hoy día, en sentido estricto, y desde hace muchos años, el concepto de malpraxis no existe en el derecho. No hay un delito de malpraxis. Aunque la prensa y los periodistas irresponsables digan, lo juzgan por el delito de malpraxis, no existe. Los delitos culposos cometidos en el ejercicio de la medicina, la gente les dice malpraxis. La culpa hoy en día se define en el derecho penal como inobservancia del deber de cuidado. La jurisprudencia, desde 1993, en una sentencia de la Sala Tercera del 10 de septiembre de 1993, estableció qué es el tipo culposo de los delitos médicos.